de Gálatas. Estamos estudiando una de las cartas muy interesantes y hemos aprendido hasta este momento que, como todas las cartas seculares en la vida, hay un remitente y un destinatario. El remitente no solo se trata de Pablo, sino de Dios hablando a las diferentes iglesias. Y en el contexto en el que hemos venido estudiando, es Pablo dirigiéndose a la región de Galacia, a la región entendido como muchas iglesias dentro de ese campo. Muchas personas tratamos de desvirtuar algunas veces las autoridades. Cuando una persona común se nos acerca y nos dice: esto no tenés que hacerlo, y aunque nos argumente como nos argumente, decimos: ¿y qué autoridad tendrá este si yo puedo tomar mis propias decisiones? Pablo, en todos los lugares donde fue, halló adversidades, halló momentos en los cuales la gente recriminaba eso. Hoy por hoy, en este tiempo, cuando los hermanos que están en el ministerio de evangelismo y aquellos que tenemos el privilegio de anunciar las buenas nuevas, se le dice a la persona que es salva por gracia, dice: no, es que yo no lo creo, no puede ser. Dice: yo tengo que ayudarle a Dios. La gente no lo entiende de esa manera. La gente todavía sigue creyendo que hay una obra en especial que debe de hacer, que hay un porcentaje de esa obra que Dios no la hizo y que por lo tanto hay que ayudarle. Pero jamás se han puesto a meditar que en el momento en que dicen que hay una obra por realizar, están diciéndole a Dios incompetente porque no terminó su obra en la cruz. Y este es un problema. Pablo, a través de todo su ministerio, había instruido en el Evangelio a cada una de las iglesias. ¿Había oposición? Sí, siempre la hubo. Recordemos que habían fariseos, saduceos, escribas, y estos generaban más su inclinación de enseñanza a las tradiciones. Es decir, hermano, vamos a misa pero solo los domingos. Y esa tradición muchas veces se quedó en las iglesias cristianas. Hermano, pero solo los domingos vamos al culto. No, hermano, usted puede venir a cada una de las actividades. La edificación de la iglesia no está solamente los domingos. La edificación de la iglesia es todo tiempo. Ahora, este llamado no es para quienes tienen la responsabilidad del trabajo y que Dios conoce cuál es su situación. Muchas veces los llamados que se realizan dentro de estos contextos dicen: es que ese hermano no tiene nada que hacer. Y cuando hermano Luis decía eso, yo decía: hay quienes tienen más tiempo, pero Dios nos va poniendo más cargas para ver qué tan cierto es que, así como decimos que le vamos a servir con amor, realizamos cada uno de los trabajos. Y yo he aprendido que sí se puede. Sí se puede porque no lo hacemos en nuestra fuerza, sino en la voluntad y la misericordia del Señor. Amén. ¿A quién estaba dirigida esta carta? A los galos, a la región de Galacia. Pero ¿quiénes eran estos? Eran guerreros, eran soberbios y caprichosos, y tenían un problema: cambiaban de forma de parecer. A ellos se les había dicho Pablo: ustedes son salvos por gracia, ustedes recibieron el regalo de la salvación. Y ellos todos: amén, porque estaba un regalo maravilloso. Imagínense cuántos íbamos camino al infierno y de repente nos dicen: momento, te voy a dar el regalo de la salvación, toma, esta es tuya, no hay más que hacer, ya Cristo pagó por ti, ya no hay otra cosa que hacer. Y de repente: mío.
y ya no hay nada más que hacer. No, ya no hay nada. Pero tan fácil para ti y para mí, pero a Cristo le costó su barba, sus latigazos, le costó su sangre preciosa, le costó su vida. Para ti es gratis, pero hubo un sacrificio. Y ese sacrificio muy pocas veces es valorado, porque decimos, es por gracia, hermano. Sí, pero hubo alguien que sufrió el sacrificio. Si a nosotros nos hubiesen pedido que sufriéramos un par de riendazos bien puestos como los que recibió el Señor, yo les aseguro que nos volvemos católicos otra vez. Pero dejamos el Evangelio y ni aún así salvaríamos a alguien, porque no serviría de nada ese sacrificio. Más el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo fue total y completo. Pero la iglesia de Galacia, después de haber recibido el Evangelio, dijeron, no, pero habrá algo más que hacer. Y ahí es donde entra la oposición. Una oposición que en todo momento le va a decir a usted, lo que te han enseñado ahí es mentira. Y mire, hermano, si usted no anda Biblia física en papel y la anda digital como normalmente algunos tenemos, usted está tan responsable como el que está al frente de contrastar la verdad de Dios. Si nosotros aquí nos equivocamos y usted hace caso de las locuras que podamos hablar, usted es responsable también. Pero aquí tenemos la característica que utilizamos la Biblia versículo por versículo, para que usted vaya viendo y no de repente diga, por mí lo dijo el hermano. No, Señor, nosotros no tenemos esa virtud de andar detrás de cada uno de los hermanos. Entendido el punto de que habrá oposición, Pablo quiere a partir de este momento darle a conocer a los Gálatas que el legalismo no es nada agradable ni garantía de salvación. ¿Cómo así, hermano? Pero en el culto pasado nos dijeron que la ley estaba vigente. Sí, la ley está vigente para mostrar que yo soy el pecador. ¿Cómo usted sabe que ha violado la ley de tránsito cuando maneja? Porque lo detuvo el policía y le va a poner una sanción. ¿Cómo usted sabe que ha infringido la ley? Porque ha cometido un delito. Falló al momento de ejercer su labor. Pues la ley continúa vigente para demostrar que yo, ser humano, independientemente del nombre que tenga, soy pecador, y la ley me dice, sí, es cierto. Pero la gracia de Dios me dice, sí, pero yo pagué por tu pecado. Yo fui el que pagué esa deuda, porque aunque tú te murieras, no te podías salvar de ninguna forma. Y ese es lo maravilloso de esto. Y ese es el mensaje que debemos de predicar en todo tiempo. ¿Cuál fue el problema realmente de esta iglesia o de esta región? Uno, podríamos decir que el problema fue tomar como muy light la parte de la gracia. La gracia, aunque es definida como el favor o la bondad de Dios para alguien que no la merece, es más que eso. Y digo es más que eso porque cuando a nosotros se nos dice, usted es salvo por gracia, le estamos diciendo, usted no merecía la salvación, pero a Dios le plació regalársela. Le estamos diciendo, usted no requería, no calificaba para ser salvo, pero a Dios le plació salvarlo. Y a mí también. No estamos diciendo que los que nos paramos aquí
ya veníamos salvados desde el nacimiento. Bueno, si eso es preconocimiento, pues sí, pero lo que la gracia nos está haciendo énfasis es el punto hacia el cual nosotros no tenemos que creernos superiores, sino en la misma condición por la cual Jesucristo murió en la cruz, por pura gracia. El hermano pastor decía, nuevas son cada día sus misericordias. Bendito Dios porque son nuevas. ¿Se imagina si tuviéramos así como los muñequitos de cuerda? Que cuando le da cuerda, empieza el muñequito a bailar y a bailar. Y cuando se le terminó la cuerda. Y si las misericordias de mi Señor no fueran nuevas cada día, tendríamos un problema. Los Gálatas habían llegado a un problema de legalismo. El problema consistía en que los opositores de Pablo habían dicho en su momento, sí, somos salvos por gracia, pero hay que circuncidarse. Pero la circuncisión era un ritual judío para identificarse, pero no para salvación. Lo mismo sucede en este tiempo. Muchas iglesias dicen, sí, la salvación es por gracia, pero desde el momento en que usted ya creyó, necesita hacer buenas obras para mantener la salvación. Y ahí hay un problema. Y es un problema grave, porque Dios no necesita ayuda mía. Él no me ocupa. Yo necesito de Él. Mi Señor puede, si en el Antiguo Testamento usó un burro, hoy lo vuelve a hacer. No ha cambiado mucho. Sigue usando burros para darnos a conocer su verdad. Pero ahí hay un problema grande. Y lo encontramos no solamente en otras iglesias, sino en muchas redes sociales, en la televisión, en la radio. Y algunas personas se dejan influenciar tanto que dicen, no, si todas las iglesias predican a Dios. Momento. No es cierto. Cuando un ser humano, pastor, diácono, maestro o como quiera llamársele, dice usted necesita obras para salvación, está llamando al Señor inútil, porque no terminó la obra que Él inició. Y entonces se está convirtiendo en un legalista. Porque imaginémonos humanamente qué obra puedo hacer yo para ser acepto ante Dios. Hermano, yo le voy a dar todo el dinero para el templo. ¿Me servirá esa obra para salvarme? No, no lo tengo, pero tampoco podría. Hermano, pero yo me voy a ir al hospital a pagarle la deuda a todos los que están allá enfermos. ¿Me salvaría eso? No, no me serviría. Y si no me sirve para salvarme, entonces la Biblia me ratifica que la salvación es el regalo. Aún cuando yo acepté a Cristo hace mucho tiempo, ese regalo continúa permanente. No hay forma de perderse. ¿Y por qué no hay forma de perderse? Porque no depende de usted ni de mí, sino de quien hizo la obra. No hay forma de decir, ¿y si la pierdo, hermano? ¿Y si me caigo? Se caen los magos en este tiempo. Usted puede perder la comunión con el Señor. Pero la salvación es la garantía de la promesa que Dios hizo, no en este tiempo, sino desde la eternidad. Ahora, ese legalismo muchas veces nos hace notar en algunas iglesias, ellos manifiestan que tienen estándares altos y dicen, aquí solo deben de venir, hermanos, bien vestidos. Aquí, hermanas, con pantalón no queremos porque el Señor no le agrada. Hermano, ese legalismo, esa regla humana, es obsoleta, eso no sirve. ¿Y por qué no sirve, hermano? Porque Dios no está viendo su apariencia física. Dios conoce su corazón.
Dios sabe qué es lo que usted piensa, incluso desde antes de que usted llegue a su mente esa idea. Y estas personas se deberían de preguntar, y si esto es sucio, impío, ¿con qué ropa van a llegar al cielo? ¿Será que mi Señor va a evaluar un tipo de ropa para poder dar ingreso al cielo? No, eso es tontera, superficial. Si pudiéramos decir que hay normas y reglas para el legalismo, entonces deberíamos de entender que mi Señor es legalista, porque Él tiene estándares altos. Y Pablo lo dijo en Efesios: sed imitadores de Cristo. Pero Cristo no es legalista. Él dispensó gracia sobre gracia desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo así, hermano? Bueno, ¿qué se le había dicho a Adán y a Eva? El día que comieres, ciertamente vas a morir. ¿Murieron en el momento en que se comieron el fruto? No, ahí hubo gracia. Y hasta este día Dios continúa fiel, mostrando esa gracia, y no va a cambiar, porque Él no es humano para tener esos ataques de arrepentimiento que nos agarran a nosotros. ¿Qué significa entonces el legalismo? Es una actitud mental. Es una actitud mental que busca ganar o hacer mérito de las bendiciones de Dios por medio de ritos religiosos o buenas obras para la salvación y para la santificación. Véanme a mí, hermanos, yo estoy bien santificado este día. No, Señor, su mente está podrida. Usted está santificado porque el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz y le ha dado una nueva posición, pero no por la ropa. Y aquí vamos a aprender algo muy importante acerca del legalismo, porque Pablo tomó Gálatas para defender el Evangelio. Y así como Pablo tuvo oposición, así usted y yo vamos a tener oposición cuando anunciemos el Evangelio. Y nos van a decir: ya te lavaron la cabeza, ya estás perdido. Y algunas veces vale la pena decirle a las personas: piénsalo, si haciendo lo que tú haces crees que vas al cielo, dime en qué momento vas a estar preparado para ir al cielo si este día murieres. Y todos aquellos que creen que hay que hacer obras, dicen hasta que haga la última obra. ¿Y cuál es la última? Y si en vez de empezar a hacerla moriste, te quedaste a media, no hiciste esa obra, entonces no hay mayor significado en cuanto a eso. Pablo, a partir de defender la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, instruye a la iglesia a tener las herramientas necesarias para desvirtuar el legalismo. Porque el legalismo es solamente un esfuerzo humano religioso. Y la religión es lo que yo hago para agradarle a mi Señor. Pero no tiene mayor significado. Porque algunas veces tratamos de agradarle a Dios para que los demás nos vean. Y cuando los demás nos dan el aplauso, hasta ahí llegó todo el esfuerzo humano. Veamos un poco entonces acerca de lo que es el legalismo. El legalismo no es lo que haces, sino lo que piensas. Pero al mismo tiempo hay mucha gente no salva que es legalista, y hay salvos que también son legalistas. Y ciertamente todos tenemos problemas con el legalismo. ¿Cómo así, hermano? Se fijó el hermano, en calzoneta cortita andaba allá, lo vio, no se pudo poner el pantalón usted. Lo vio en el mercado, miren, en chancleta llegó. Y hemos entendido que somos salvos por gracia. Pero tenemos un problema. Entendemos la gracia
solamente cuando estamos en el templo. Pero si vemos al hermano que llegó en chores a un lugar, decimos, mira hermano, ese no es buen ejemplo. Y yo me preguntaba cuando escuchaba eso, ¿y a la playa cómo irán? En pantalones y con camisa manga larga para que no hacer pecar a nadie. Muchos creyentes seguimos siendo legalistas. ¿Viste, hermano? Se le salió un chambre, mira. Sí, somos chambrosos por naturaleza. Pues levánteme la mano quien no habla mal de otro hermano. Tenemos ese problema. No lo podemos dejar. Lo único que podemos hacer es orar al Señor para que refrene esta lengua cochambrosa. Pero de repente nos quedamos, mira, viste cómo andaba. Ya estuvo, hermano. Ya pecamos con el legalismo. El legalismo es perder nuestra mirada del blanco perfecto y buscar los defectos de los seres humanos. Y siempre vamos a hallar defectos. No hay forma de buscar perfección humana, por lo menos en este cuerpo. El legalismo, a partir de eso, exalta la ley en vez de la gracia. ¿Cómo así? Ya han escuchado desde los púlpitos ustedes decir, yo cumplo la ley y por eso voy a alcanzar la salvación. O algún hermano dice, nosotros somos salvos por la ley. Y cuando le dice, ¿y cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Y hasta ahí tienen problemas. Porque si la ley fueran los 10 mandamientos, creo que habría por lo menos el esfuerzo humano por tratar de cumplirlo, pero siempre habría un fracaso. Porque a Adán y a Eva solo un mandamiento les puso mi Señor. Uno. Y lo violaron. Y si nos pusieran 10 en el primero, somos descalificados. ¿Por qué? Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con... Ay, pero viera qué rico es estar acostado en la hamaca, hermano. Hoy no voy a ir al culto. Pero, ¿amas a Dios realmente? Sí, hermano, y yo le doy las ofrendas. Miren, aquí va, aquí va. No, lo que tú le das no es la ofrenda. Lo que tú le das es la bendición que Dios te dio ya. Porque si tú no tuvieses bendecido, no pudieses darle a Dios. Y aquí entramos en ese gran problema. Hay personas que siguen creyendo que van a alcanzar la salvación a través de las obras. Hay personas que creen que cumpliendo la ley son perfectos. Pero veamos qué nos dice la Biblia. Vayamos a Juan 1:9. Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Veamos desde el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pregunto, hermano, ¿habrá alguien que pueda decir yo no he pecado? La Biblia dice que no. El único que se engaña es uno mismo. Y como el Señor sabía la imperante necesidad y el tipo de personas que somos, dijo, les voy a dejar una puerta. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él nos dejó la puerta. Pero si todavía seguimos creyendo que hay alguien que es puro, pulcro, sin pecado, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Juan cierra este capítulo con broche cosido, remachado y pegado. No hay persona que te pueda decir, yo no he pecado. Pero el legalista casi siempre se presenta a él mismo como puro y santo. Los demás son pecadores. Pero la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, a Dios le hacemos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, nosotros debemos de entender que el legalismo no es bueno y es contrario a la gracia. Pero además de eso, una persona legalista se apega a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. ¿Cómo así? Ellos dicen, no matarás. Y dicen, no, yo no he matado a nadie nunca. Fueraste de mí a hacer esa atrocidad. Pero mi Señor les dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero aquel que piensa más de su hermano, ya lo mató. La parte literal de la ley es una cosa, pero el espíritu de la ley es otra. Veamos un poquito ahí. Mateo capítulo 5, Mateo 5, versículo del 21 al 26. Veamos qué nos dice. Habéis oído que se dijo a los antepasados. ¿A quiénes? A los judíos según la ley. No matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, el Señor explica la parte correcta acerca del espíritu de la ley. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga fatuo a su hermano, o sea, la palabra tonto a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mi Señor fue más allá de lo que la ley decía. El papel decía una cosa, o las rocas decían algo, pero el espíritu de la ley iba más allá. Pero hay muchas personas que todavía siguen creyendo y dicen, yo no he matado. Pero ya pensaron mal. Ya dijeron atrocidades de la persona que tienen a su alrededor y entonces están culpables como otros. Es por eso que la ley nos muestra realmente lo que somos, pecadores. Y únicamente la gracia nos muestra la bondad de Dios para con nosotros. El legalismo no solamente hace eso, sino que hace un contraste con la gracia. No se pueden juntar como el aceite y el agua. No hay forma. El legalista siempre va a querer destacar él y que la gloria sea para él porque él es el importante. Pero en la gracia, la gloria no es para el ser humano, es para Dios que hizo la obra. Amén. Veamos otro problema del legalismo. El contraste que esto genera. Vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 6. Aquí estamos viendo la base bíblica de por qué debemos estar preparados e instruidos en el conocimiento de la palabra. Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas, defiendan el Evangelio. Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia de otra manera,
la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo Pablo a través de Romanos? Sus obras no sirven, tiene que ser por gracia. Algunos dicen, Moisés fue salvo porque siempre cumplió lo que el Señor decía. Y utilizan la Biblia para demostrar la fidelidad de Moisés durante su peregrinar en el desierto. Pero resulta ser que Moisés dudó. Cuando se le presentó la oportunidad de verse amenazado, mató. Y si la ley decía que el que mataba tenía que recibir la misma culpabilidad, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dispensó gracia. Pero Hebreos, para tratar de quitar todas esas vendas que Satanás usa para envolver y tergiversar el Evangelio, nos dice los padres de la fe. ¿Qué nos dice Hebreos? ¿Cómo fue salvo Moisés? Por fe. No hay otra manera. El legalismo siempre va a llevar la contraria de la gracia. Algunas veces nos dicen, vos sos de los que dicen la gracia. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermano. Satanás no utiliza a su vecino que es cristiano o que no es cristiano para desviarle. Utiliza a quienes nos paramos en el púlpito para tergiversar la verdad. Utiliza al predicador más famoso, al cual usted dice, pero andaba de saco y lo trajeron en limusina. Sí, así lo llevan. Y los hospedan en hoteles de 5 estrellas. Todo lo contrario a lo que mi Señor tuvo. Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Pero estos de este tiempo sí tienen. El legalismo lleva realmente a la gente a perderse, porque una persona legalista va a seguir creyendo que necesita algo para salvarse aparte de la gracia de Dios. Y esas iglesias que dicen que predican gracia llevan a la gente a libertinaje. Pero Pablo fue enfático en sus cartas. Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Si usted no lo cree, dice, de ninguna manera. No es cierto. Aunque predicamos gracia, no estamos llamando a libertinaje a nadie. Estamos llamando a la consagración por amor a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, no para el sometimiento humano, sino por amor y agradecimiento a lo que Él hizo. Entonces estos legalistas o estas personas que dicen que también predican gracia e incitan al libertinaje, hay que tener muy en cuenta eso, porque estos hacen una mezcla y utilizan la Biblia para poder engañar a las personas. Pero la Biblia es clara. Nosotros debemos de estar totalmente despiertos. Cuando a usted en el mercado o en cualquier lugar le ponen un billete falso, usted debe de estar atento a que ese billete no tiene las mismas características que un billete original. Pero si nunca lo ha visto, lo agarra y se lo echa a la bolsa. De repente usted va contento a comprar a la tienda, pero aquel ya sabe que hay billete falso y le dice, mire, lo siento, este billete no es original, es falso. Y dice, me robaron los 20 pesos, los perdí. ¿Por qué? Porque usted no identificó si el billete era verdadero. Y lo mismo puede suceder si usted no identifica la verdadera gracia de Dios. Y ese es el problema. A eso es que nos lleva Pablo a prepararnos, a edificarnos, para identificar. Así como el banquero identifica ese billete falso, así usted puede identificar
el evangelio verdadero. ¿Qué más nos dice el legalismo? El legalismo se enfoca en lo que no debe de hacerse para Dios. La gracia se enfoca en lo que Dios ha hecho por mí. El legalista dice, hoy vamos a ayunar toda la congregación, todos abstemios, 0 agua, 0 comida. Hermano, pero fíjate que yo tengo gastritis y es crónica. Y si no como, mire, los ácidos de mi estómago generan un reflujo horrible. No, hermano, pero por fe usted va a estar sano. Sí. Mire, Dios podrá salvarle y curarle la enfermedad. Sí, pero no es por eso que usted va a ayunar. Porque ellos creen que con un ayuno se santificaron totalmente. Pero están en el ayuno de abstención de comida, pero están viendo a ver a quién le van a hacer el mal por otro lado. Y entonces el ayuno ya no sirvió. Y todavía vemos a aquellos mentirosos e hipócritas diciendo, llevo 40 días, 50 días ayunando. Pero si usted los ve, el estómago no le pasa nada. Y si usted quiere probar, ayune un par de días y va a ver que sí baja de peso. Pero nosotros, entendidos que estamos salvos por la gracia, mire, en vez de ayunar, mejor comemos más y estamos bien llenitos de grasa y de mucha gracia también, porque el Señor aún así nos mantiene. La gracia dice que nosotros aceptemos el regalo y sin acepción. Aquí no se trata de que el regalo es solamente para un grupo selecto. No, nada que ver. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Por un poquito fue que llegó el Señor a morir. Por todo el mundo. Por todos. Él no hizo acepción de persona. Él no pensó en este sí porque está resuradito. En ese que está parado arriba no porque anda barbudo. No, nada tiene que ver eso. Es por eso que debemos entender que usted y yo nos levantamos por la gracia de Dios. Que usted y yo comimos un alimento, por sencillo que esto parezca, por la gracia de Dios. Nos paramos porque Dios derramó su gracia para con nosotros. Pero a veces nos paramos y decimos, qué fuerte estoy. No, usted no está fuerte, usted está bendecido por Dios porque se pudo parar. No es su fuerza la que nos sostiene, es la misericordia de Dios. ¿Qué más debemos entender? Que el legalismo se enfoca también en algo que no es bueno, sino el hecho de creerse o agenciar culpabilidad a las personas, miedo, vergüenza y orgullo. Mientras que la gracia está motivado por amor y seguridad. El legalista le dice, ya estás condenado, pecaste. Y la gente dice, es cierto, el pastor dice que yo ya no puedo estar en la iglesia, que ya me condenó. Y la gente se lo cree. Y muchos pastores, aún con corbata, saco y bien resuraditos, están llevando a mucha gente para el infierno. Porque no son pastores de Dios, son siervos de Satanás. El pecado es una característica humana que mientras estemos en este mundo vamos a continuar llevándola. Y solamente el poder del Espíritu Santo nos puede ir apartando de ello. Si nosotros vemos a nuestro estilo de vida anterior, podemos decir, hemos avanzado. Pero usted y yo no hemos avanzado
porque seamos lo mejor, sino porque Dios tiene un propósito y lo que Dios inicia lo termina a perfección. Nosotros no. Nosotros iniciamos las cosas y de repente se nos olvida. O nos hacemos los locos, como muchas personas lo hacen. Al inicio del año dicen, mi propósito este año es no faltar a los cultos. Y de repente vino la invitación, una gran fiesta rosa, va a haber comida, va a haber esto, va a haber lo otro. Sí, pero Dios sabe que no hay problema con que yo vaya. Una vez que yo vaya no hay problema. Una vez que yo falte no tiene ese problema. Es más, me voy a poner en una mesita aparte para no estar con todo el mundo allá. No. ¿Y dónde está el propósito que usted dice? ¿Puso a Dios sobre todas las cosas? No. El legalista trata de poner miedo. Y le dice, el día que mueras, si no estás en comunión con Dios, vas para el infierno. Y la gente anda pensando, tengo que estar en comunión todo el tiempo. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno. Pero no es porque usted se va a ir para el infierno solamente porque hizo algo malo. Si usted ha confiado en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, usted es salvo desde hoy y para siempre. Y si pequé antes de morirme, pues usted es salvo. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de usted, depende de la obra redentora del Señor Jesucristo. El legalismo trata de mostrar eso, el orgullo de hacer sentir a las personas inferiores, culpables. Y ciertamente somos culpables, somos pecadores, pero perdonados por ese amor con el que el Señor nos trató. ¿Qué más hace el legalismo? Enfatiza reglas externas. ¿Cuáles son esas reglas externas? Hermanos, en esta iglesia no entran si no vienen con los zapatos bien lustraditos. Y si trae tenis, hermano, no puede entrar. No, porque no se lustran. Y si son casuales y no se lustran, tampoco. Reglas externas. Aquí, hermano, tiene que traer toda la mantelina, porque esa es sinónimo de santidad. Y hay hermanitas en las iglesias que la mantelina le guinda por todo aquello y barra en chapeltique, pero la santidad no viene por ropa, la santidad no viene en calzado, la santidad viene porque Cristo le dio una posición a usted, lo apartó en el momento oportuno en que usted confió en su obra redentora. Por eso llega la santidad. Pero, ¿y en mi caminar, hermano? Usted tiene una ayuda idónea, tiene un Espíritu Santo que le tiene que ir convenciendo de pecado, y en el momento en que usted pecó, Señor, perdóname, porque entiendo que soy salvo por gracia, pero me equivoqué, y el Señor le perdona. La gracia enfatiza actitudes internas. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe de qué pie cojeamos. Usted aquí y yo nos vemos tan santos que pareciera que no quebramos un plato. Pero allá afuera hay una batalla constante. Hay una batalla que, como describió Pablo en Efesios, solo la vamos a ganar cuando estamos con la armadura puesta y tenemos a Dios peleando por nosotros, no nosotros peleando por Dios. El legalismo no solamente enfatiza reglas externas, sino que anima a la uniformidad excesiva. Y hay quienes les dicen, hermanos, ustedes se van a vestir todos de esta manera. Y por ahí hay una pseudo iglesia que todas las hermanitas usan unos vestidos grandes, paletoneados,
y los hermanitos tienen que andar un sombrerito blanco. Y todos tienen que andar así. ¿Por qué? Porque busca la uniformidad. Pero, ¿y si no tengo para mandar a hacer ese vestido y comprar ese sombrero, hermano? ¿Cómo hago? ¿Estoy descalificado? No. Pues la gracia me dice exactamente que yo estoy libre, que puedo venir a la congregación siempre guardando la norma de vida. ¿Cómo así? Bueno, aunque no estoy exento de poder venir en calzoneta, debo de entender que hay lugares a los cuales yo debo de ir con calzoneta, pero que hay lugares a los cuales no debo de ir así. Porque cuando a usted le invitan a una celebración, cualquiera que ésta sea, usted no busca la peor ropa, ¿o sí? Usted busca el mejor traje para llegar presentado. Pues lo mismo debemos de hacer cuando venimos a la casa del Señor. Si creo que aquel que me invitó a su fiesta es importante, cuanto más el Rey de Reyes y Señor de Señores merece lo mejor. Amén. Pues el legalismo nos da esa diversidad. Aquí no tenemos ese problema, pero tampoco le vamos a exigir a usted compre ropa nueva todos los días. No. Usted recuerde que tiene el Espíritu Santo y que ese le va a decir cómo debe de dirigirse. Muchos incluso dicen, ustedes deben de andar como yo digo, porque yo soy el que pone las reglas en la congregación. Pero no. Si esa hubiera sido una norma de vida, Dios lo hubiera tomado. Pero si usted se fija, ninguno de los dedos son iguales. Ninguno. Ni aún así usted se vea los dedos de su mano derecha y los de su izquierda. No son iguales. Hay algunos que están más pandos que otros. Entonces el Señor nos da apertura a esa diversidad. El legalismo trata de mostrar a través de su argumento que las personas se vean preocupadas de las obras y que de lo que otros piensan. ¿Cómo así, hermano? Fíjate que me vio el hermano en la fiesta. Le va a llegar a contar al pastor y el pastor me va a jalar el aire. Pero si usted lo vio en la fiesta, hermano, déjeme contarle que usted también ahí andaba. Y que cuando usted le va a decir, hermano, fíjate que día la hermana en la fiesta, no fue porque usted estaba de santo en su casa, sino que también andaba en ese mismo lugar. Algunas personas enfatizan tanto la parte del legalismo que tratan de subyugar a las personas, y no solamente eso, sino que tratan de coartar las libertades con las que Cristo ya nos salvó. Y algunos dicen, no, eso yo no lo como, porque es pecado. Y lo mismo dijo Pedro, cuando le bajó en Hechos todas las comidas y el Señor le dijo, come, Pedrito. Le dijo, yo, Señor, voy a comer eso, es inmundo. Y le dijo, porque llamas inmundo a lo que yo he santificado. Ahora, aclaro, si usted cree por salud que no debe de comer algo, hágalo por salud, pero no porque sea pecado. Si usted cree que va a hacer pecar a otro por lo que usted va a comer, no se lo coma. No lo haga. Pero no porque usted sea legalista, sino porque usted no debe de ser tropezadero para los demás.
El legalismo trata de imponer, la gracia liberta, pero no hagamos que la gracia se convierta en libertinaje. La gracia no es libertinaje. La gracia tiene su propio límite y es el amor de Cristo. El legalismo produce cadenas, la gracia produce libertad. Esa libertad con la que Cristo nos ha llamado y hacia la cual el Señor quiere hacer énfasis día con día. Mi Dios es tan fiel que Él, a través de toda su expresión, a través de todo su esplendor, manifiesta su gracia en todo momento para con sus hijos, para con toda la humanidad. Sin embargo, como creyentes en el Señor Jesucristo, como enviados a predicar su Evangelio, debemos de estar preparados para identificar el legalismo, para que después no vengamos a la congregación diciendo: el hermano que pasó a predicar ahí no andaba corbata, por lo tanto no tenía que estar ahí. No, puede ser que ande o no ande corbata, porque la corbata no tiene nada que ver. El Señor conoce nuestras intenciones y nos quiere instruir en cuanto a eso. Pero ahora ya nos habló de legalismo, pero ahora nos va a enfatizar la gracia. ¿Por qué nos va a enfatizar la gracia? Porque quiere mostrarnos que Él está lleno de bendiciones que no merecemos, pero que las tenemos, pero que las recibimos. Él ya nos mostró que no hay forma de ganar la salvación, pero nos ha mostrado también que nos continúa bendiciendo y que Él no solamente nos continúa bendiciendo en este tiempo, sino que está en los cielos preparando un lugar para que nosotros podamos llegar allá. Las bendiciones espirituales que el Señor manifiesta es justamente eso: gracia. Ese favor inmerecido con el cual Pablo saludó a la región de Galacia diciéndole gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? Porque ese es el orden correcto. Nadie puede tener paz si no ha recibido la gracia de Dios. No hay esa forma. Hay personas que dicen: yo tengo paz, pero no tienen la gracia de Dios. Pues su paz es efímera, se va a volar. Pero la gracia de Dios nos da una paz eterna, porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pagó por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y subió al cielo, entonces Él nos reconcilió de la enemistad que teníamos por el pecado con Dios Padre. Y como Él nos reconcilió, nos dio la paz. Usted puede perder la paz física, pero no la salvación. Usted puede perder la paz entre sus hermanos, pero no la paz que Dios le ha dado. Esa es una reconciliación segura. ¿Cuál es el medio para poder llegar a tener paz? Cristo, no hay otro. No hay otro. Usted no puede tener paz en su corazón si no ha conocido a Cristo. Y conocer a Cristo no solamente significa venir a la congregación, significa entender su palabra, hacer lo que su palabra dice. Pero es que yo a este no lo puedo perdonar porque me ofendió. ¿Habrá sido más grande la ofensa que le hizo aquel que la que le hicieron a mi Señor? No, no es más grande. Y entonces, ¿por qué no lo perdono? ¿Por qué no? No. Pues entonces estamos diciendo: Señor, tu palabra no tiene virtudes más que las que yo puedo ponerle.
La gracia de Dios es la manifestación de lo que realmente nosotros después de todo debemos de tener claro. Cuando recibimos la paz de Dios, debemos de disfrutar esa paz. Debemos de vivir esa paz. Como creyentes no debemos de estar pensando, ¿y si peco? Me voy a condenar. ¿Y si peco? Voy a perder la paz con Dios. No, ya Dios Cristo la regaló. Él la pagó. Pero usted se pierde la comunión. Cuando mi hijo se porta mal, me toca exhortarlo y algunas veces mostrarle un palito que tengo por ahí. Pero no deja de ser mi hijo. Y muchas veces le he dicho, no abuses de mi confianza, porque va a haber un momento en que la vas a perder y entonces va a ser peor. Y yo siento que Dios nos puede decir, no abuses de mi gracia, porque va a haber un momento en que te voy a disciplinar y te voy a disciplinar duro. Y nosotros, hermanos, somos chillones. Con un dolorcito que nos pega en el nervio ciático nos pone quietos por mucho tiempo. Y si eso nos llevara a disciplina sobre disciplina, ¿no les parece que sería un problema? Pero ahora les tengo la noticia más maravillosa. Dios lo va a disciplinar o me va a disciplinar, pero siempre me va a poner la salida porque es por gracia. Porque yo no lo merezco, pero Él sí me regala su bendición. Yo le fallé, pero Él siempre me va a bendecir. ¿Por qué? Porque está centrado en esa obra donde Él entregó su vida como pago acepto ante Dios Todopoderoso. El Evangelio de la gracia es libertad de la muerte, del poder del diablo, pero no por nuestro esfuerzo, sino por la gracia del Señor, por los méritos que Él hizo, por el privilegio que Él nos dio de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, debemos de vivir por fe, conscientes de que lo que tenemos no lo merecemos, pero que a Dios le plació regalarnos. Y es por eso que nosotros compartimos la idea que Pablo nos instruye. Y no nos vamos a cansar de predicar el Evangelio, porque hasta que el último se convierta, dice la palabra de Dios, hasta entonces el Señor va a venir. No dudemos que está próximo, pero todo es el tiempo de Dios, no el nuestro. Y por eso le decimos a aquellos que nos ven a través de las redes, si este día no tienes la seguridad de la salvación, te invitamos a que creas que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, cargó todos nuestros pecados. Y cuando digo todos, digo aquellos que incluso ni siquiera había pensado, porque muchos de nosotros ni habíamos nacido. Cargó todos los pecados, los imputó en Él, porque requería de alguien santo para el pago de pecados. Y Él ofreció su vida como sacrificio acepto a Dios, y su sangre preciosa no cubrió los pecados, sino que los lavó, los limpió para siempre. Y aunque Él fue a la tumba, resucitó. Y si crees que Él pagó tus pecados, eres salvo. No necesitas hacer oración, no necesitas hacer obras, no necesitas ir a la iglesia, sí necesitas creer. Creer que Él es tu Salvador y que Él merece la honra y la gloria desde ahora y por toda la eternidad. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra,